que sepan que voy a seguir trabajando desde todos los lugares, porque soy sobre todas las cosas lo que fueron tantos otros que ya no están, hombres y mujeres que siempre creyeron en la política. No eran épocas de marketing aquellas, no eran épocas de mercado, nadie nos decía cómo teníamos que sonreír o cómo teníamos que pararnos, simplemente sabíamos cómo teníamos que estar parados frente a la vida, frente al pueblo y frente a la nación, con la frente erguida para defender a la patria, como siempre. Y yo les pido a mis compañeros trabajadores, a mis compañeros de los sindicatos, a los que tienen la suerte de que sus trabajadores estén registrados en estos años, que cuente cada uno de los sindicatos cuántos cotizantes y cuántos afiliados tenían en el 2003 y que cuenten qué es lo que tienen hoy. Jamás se podrían haber hecho las cosas que se hicieron sin un proyecto nacional, y si no, que me cuenten los que antes de que me vengan esto también eran funcionarios, ¿por qué no habían hecho las cosas? No era porque no tuvieran capacidades, sino porque para hacerlo se requiere un proyecto de país que decida favorecer a todos los argentinos. Para eso, mis queridos amigos y compañeros, muchas veces hay que plantarse frente a los que históricamente mandaron la Argentina, porque esta Argentina no estuvo así hasta el año 2003 por obras de la MAG, estuvo porque la expoliaron, estuvo porque se llevaron todo, porque se quedaron con los ahorros de los argentinos, porque se quedaron con el trabajo de los argentinos, porque no había fábricas, porque se necesitaba gente que ganara poco y que hubiera muchos desocupados, porque cuando hay muchos desocupados, ¿saben qué? Es más fácil conseguir gente que trabaje por 2 mangos. Aquí comienza esta lengua con el doctor José Venegas. Hace rato que le cuesta decir la palabra peso, mango, guita, pero nunca la palabra peso, ¿no? Doctor Venegas, aquí estamos, mucha expectativa. El Senado está comenzando a debatir el pliego de las nuevas autoridades militares. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va, don Quique Matabó? ¿Cómo está? Está fresco, pachomba, me han dicho, ¿no? No le cuento cómo está. Está nevando en Salta, está nevando en Misiones y en Tucumán. Y pero acá, la señora en no se cualquier queda momento... fónica, ¿no? ¿Cómo? La señora no se queda fónica. Y un poquito difónica estaba. No sé, pero no es suficiente. Para no tener que escucharla, ¿no? En fin, en esta noción de la política que tiene... Claro, yo estoy de acuerdo con eso del marketing, toda esa parte que cuenta, pero lo que más me molesta es el marketing por oposición al autoritarismo, ¿no? Reacciono frente a un proceso que termina con las libertades, con las propiedades, con los negocios, de robo, es así, de latrocinio espantoso, y reacciono a eso con eslogans huecos, ¿no? Leyendo alguna encuestita, viendo a ver qué es lo que pasa. Entonces esta es una competencia complicada. Tampoco su noción de la política es la correcta, ¿no? La política es ocuparse, se supone, viene de ahí, de la polis, de los problemas comunes. Acá la política es vista como la lucha por las cajas y los cargos. Es eso, ¿no? Cuando dice, amamos la política, han vuelto los jóvenes a la política. ¿Y qué hacen los jóvenes de la política? Y repiten eslogans, buscan fantasmas, odian a los que le dicen que tienen que odiar, aman a los que le dicen que tienen que amar, justifican a Jaime, a Delía, a Kirchner, a lo que fuera. Son tribus en busca de cargos, ¿no? No tiene nada que ver tampoco, señora, su idea de la política con la política entendida como esto, como ocuparse de los temas comunes. Es apenas la guerrita que nos proponen, ¿no? Esto de pensar que es un proyecto para todos los argentinos, y es medio difícil, porque hasta está nombrando un jefe del ejército que se proclama como parte de su facción. Es decir, ahora tenemos al ejército de enemigo, porque este es el gran problema, ¿no? Poner a un jefe del ejército que se declara de una facción, es decir, el ejército también es enemigo nuestro. Es enemiga la Cámpora, es enemigo Canal 7, es enemigo la FIP, es enemigo el INCA, es enemiga la farándula chorra esta que se mueve alrededor del kirchnerismo. Todos lo son, ¿no? Esta es la pelea. Por eso digo, frente a eso, ¿qué decís? El futuro, el pasado, estamos en el medio, no estamos muy en contra, ¿no? Ahora aparece la designación de Milania. Hay dos
hechos así gruesos en la designación de Milani, más lo de Chevron, donde uno ve que de ningún lado en realidad hay posiciones claras, ¿no? El problema de Milani es la identificación con la facción Frente para la Victoria, y de esa facción Frente para la Victoria que está apoyada por esta cosa de los derechos humanos vistos como la reivindicación de la violencia de la década del 70 y la criminalización de la respuesta a la violencia de la década del 70. Es decir, los derechos humanos significan que había unos tipos que ponían bombas por ideales y que secuestraban gente por ideales y que fusilaban gente en la vereda por ideales, pero aquellos que le respondían eran unos genocidas en todo momento, ¿no? Esta vara con la cual fueron digamos, juzgados muchos antes, después fue Clarín el que creó la teoría de los planes sistemáticos para robos de bebé, el plan Cóndor, que ya fue la criminalización en sí de la respuesta del Estado al terrorismo. Entonces, formar parte del ejército, formar parte del Estado en ese momento, conocer a algún militar, pasar por la vereda, ser el portero del lugar donde había un detenido que no se puede justificar, todo eso pasa a ser parte del historial criminal de una persona, salvo ahora también que sea parte del Frente para la Victoria, ¿no? Y todo esto hay que justificar. Entonces, el problema de Milani es que se proclama del Frente para la Victoria, pero es militar, pero estuvo en el operativo Independencia, estuvo en todas, ¿no? Y a él sí se lo perdona. No es el problema de a ver cómo hacemos para que todos los que vestían un uniforme vayan en cana por alguna cuestión relacionada con los derechos humanos, sino cómo hacemos para sostener que todos los uniformados tienen que ir en cana y sin embargo tenemos un uniformado que es nuestro, que está dispuesto a hacer inteligencia por nosotros y a ese le perdonamos la vida, ¿no? Y el otro es el caso de Chevron. Chevron, que es una vergüenza, nos vendieron toda la cantinera nacionalista, sacaron a Repsol del medio, ¿no? Primero lo sacaron a Eskenazi, que era un socio que habían puesto adentro, lo sacaron, fue Repsol, en un contexto de controles de los precios del petróleo a boca de pozo, y todo el desastre que han hecho con eso en 10 años, en los que se pasó del abastecimiento y la exportación a este agujero negro gigante que tiene el gobierno por la importación de combustible, ¿no? Y Chevron aparece como la resignación del fracaso del proyecto de todo el Congreso argentino, salvo una minoría que votó en contra, de toda la política argentina que venía a manifestar esto, y cuando aparece Chevron se ratifican todas las banderas nacionalistas. Entonces, el problema no es ya la contradicción, la mentira, la barbaridad que hizo el gobierno sacando a Repsol, sino de nuevo que están tocando la bandera con Repsol. O sea, se reacciona con las mismas estupideces nacionalistas con las que nos vendieron la estatización, la confiscación de YPF un año y medio atrás. Entonces, es un poco complicado sacar de todo este panorama alguna forma de competencia más o menos sana de alguna cosa que se parezca a ideas, sino simplemente un grupo que quiere suceder a otro en el reparto de los cargos y los privilegios del gobierno, ¿no? El fin de semana terminó con otros actos delictivos en las hinchadas de fútbol, aliadas al gobierno, cosa que esta gente ha fomentado otra vez, se ha aliado con ellos, les ha pagado viajes al Mundial, y termina con este desastre y el señor Superberni haciendo de nuevo papelones. Él no se pone la escafandra para meterse en el medio de las luchas de los barras bravas, no, ahí no. Entonces, tratando otra vez de sacarse la responsabilidad de encima, porque esto fue organizado, pero tienen los organismos de inteligencia espiando el programa de la Nata a ver qué es lo que va a salir el domingo, pues ellos son responsables pero no son responsables, pero nos cuentan los patrulleros que compró, aunque no hayan servido para nada, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que estar no muy en contra de esto? Si uno está muy en contra de toda esta porquería, está lleno de odio,
hay que estar en el medio, estar en contra y estar a favor. Salió en Perfil, ayer, perfil.com, un artículo de Martín Sivak donde denunciaba que el diario Clarín, que reproduce partes de la edición internacional del New York Times, que las traduce en su edición de los domingos, había escrito un artículo suyo que se refería justamente a la cuestión de los medios en la Argentina, ¿no? Y se quejaba porque decía que Clarín no había querido incluir un artículo que según él era equilibrado, ¿no? Y profesional sobre la cuestión de los medios en la Argentina, y que entonces para Clarín solo era posible la repetición de su propio relato oficial. Un empate, ¿no? Es lo que declara este artículo. ¿Qué parte de lo que nos pasa? Lo pongo simplemente como ejemplo, porque la verdad que uno ya no puede sentirse identificado ni tranquilo ni con ningún partido político, con ningún diario, no hay forma, ¿no?, de encontrar una cosa más o menos lógica en la Argentina. Pero el artículo se llama "Libran guerra de medios en América del Sur". Entonces empieza diciendo que durante el siglo XX en América del Sur se conocieron solamente dos guerras entre estados, la de Bolivia y Paraguay en el Chaco, y la de, en 1982, la de Gran Bretaña en la Argentina, y que a partir de ahí lo que siguió fue la guerra de medios, ¿no? Ya este párrafo, hasta está mal en cuanto a la información, se está comiendo un par de guerras, pero la comparación de la guerra de medios con la guerra de Malvinas, esa hilación, es decir, acá hay algo que no funciona en nuestro sistema educativo para que alguien haga una hilación lógica de semejante magnitud. Pero lo que dice fundamentalmente es que entre Clarín y el gobierno hay una guerra y que son los dos iguales y que están peleándose ellos. El pequeño detalle, por ejemplo, dice, el gobierno le contesta con la ley de medios y tratando de intervenir. El pequeño detalle es que el gobierno está usando al Estado, ¿no? Es la pelea del Estado con un medio, no la pelea de dos facciones en la calle. No es Tiempo Argentino, si no tuviera pauta oficial, no es Tiempo Argentino que se pelea con Clarín, en cuyo caso no se importaría un pito. No es Página 12 contra Mañeto, no, es el Estado contra Clarín, ¿no? Entonces esta cosa de poner siempre los principales conflictos que nosotros tenemos ahora, esta avanzada nazi, que es Cristina Kirchner sobre la Argentina, ponerlos en términos en los que desaparece la diferencia moral. Todo el tiempo. Entonces, es acá donde está esto que dijo al principio Cristina Kirchner. Ella se entiende la política como el avasallamiento, lo más, digamos, básico, salvaje de la política, ¿no? Apoderarse de lo que es de los otros. Hay una cantidad de gente encargada de diluir este conflicto y transformarlo en otra cosa, ¿no? No hay una guerra de medios entre Clarín y el gobierno. Es la guerra que el gobierno le declara a una facción opuesta, con razón o sin razón, no importa. Es la utilización de las armas, del poder, de la legalidad del Estado, en favor de una facción. Así como nombra un jefe del ejército de facción, así como nombra un señor Linca que representa a la facción, así como tienen una justicia que es parcial en su favor y que es un verdadero partido político de facción para luchar contra los otros dentro, digamos, del ámbito judicial. Así también está esta guerra de medios, ¿no? Entonces, yo noto es que en todas estas cuestiones lo que hay es una enorme confusión, porque nadie se anima a decir lo más básico de lo que está mal del gobierno, ¿no? Porque no vaya a ser que en algún momento uno quede del mismo lado que aquellos que son atacados, ¿no? Uno lo ve también en esta retórica que existe dentro de la agrupación que representa el señor Massa, que es el gran salvador de la Argentina, el próximo jefe de una tribu que viene a sacar a la otra tribu la discusión sobre si el PRO está dentro, si el PRO está fuera, ¿no? Siempre el señalamiento del que aquel que está en el gobierno, utilizando y abusando de las armas del poder, aquel que lo señala queda automáticamente afuera y hay unos señores que se ponen en el medio para demostrarnos los equilibrados que son. Yo creo que está una cosa bastante
fuera del equilibrio, ¿no? Nos explica por qué termina siempre venciendo la violencia. Vencieron los montoneros, vencieron los barra bravas, vencieron los mentirosos, venció Jaime, y nosotros estamos preocupados por ver cómo somos equilibrados entre estos delincuentes y una cosa más o menos lógica que se llama legalidad, ¿no? Es el editorial del comienzo de Esta Lengua es Mía con el doctor José Venegas. Bueno, algunas novedades tenemos, Venegas, con el tema Milani. El CELS cambió su postura, pide rechazar la designación de Milani, le piden que dé un paso al costado, porque parece que no solo el tema de derechos humanos se está comprometiendo el señor Milani, sino hay unos cuantos problemas de la era kirchnerista en cuanto a los manejos de dineros y bienes públicos del ejército, ¿no? Donde el señor Milani ya era el virtual jefe del ejército desde hace mucho tiempo, desde el año 2010. Qué fácil pasa el CELS de la posición de proponerlo a Milani, de colaborar con Milani, porque el CELS, digamos que se ha dedicado a explorar los antecedentes de todos los militares para ver a quién ascendía, a quién no ascendía, ¿no? Han dejado, por ejemplo, a hijos de personas que estaban involucrados como enemigos del CELS sin ascenso simplemente por el delito de ser hijos, ¿no? Ha tenido a cargo del Ministerio de Defensa a una aliada directa que respondía al señor Berbisky como la señora Garré, ¿no? Que era la amiga de Milani, quien lo había propuesto, y empezó también sacando un comunicado en defensa de Milani junto con Carlotto, salieron los dos a defenderlo. Después una carta de electores a la Nación diciendo, pero ¿dónde sacaron ustedes que yo propuse a Milani? Después el artículo de ayer del señor Berbisky diciendo que, bueno, no se sabe muy bien si es perseguido, lo están aprovechando, pero bueno, a lo mejor tendría que pensar si no dar un paso al costado. Carlotto lo mismo, el apoyo a Milani ayer a decir que confiaban en la presidenta, ¿no? O sea, le dejó el fardo a Cristina Kirchner y ahora se dan vuelta. Me parece que el problema es quién viene ahora, ¿no? Que no hagan la gran reposo si cae y desaparece Milani dentro de los postulantes, ¿no? ¿Qué viene atrás de Milani? Sí, ¿Qué tipo? Hace ya un tiempo que venía sonando un señor Dotto también, que es su enemigo natural, parece, ¿no? Pero era algo que desde el año 2010, 2011, que viene con Nilda Garré, que andaba muy bien, era su hombre de confianza, era este señor Milani. Bueno, hubo una discusión muy fuerte entre ellos antes de que se retirara la señora Garré, y había otra gente que ya empezaba a sonar. Pero el CELS, desde su presidencia, Horacio Berbisky, publica una carta ampliando la presentación de hace unos días. Afirma que consideramos que el ascenso del oficial César Santos Gerardo del Corazón Jesús Milani debe ser rechazado. ¿Qué tal, Mira vos, le sacaban el cuerpo totalmente, ¿no? Bueno, sí, ayer dijo... Acá el tema no es solo de los derechos humanos, hay unos manejos de venta de edificios del ejército a precio vil y comprados por sociedades que estaba Milani adentro, ¿no? Claro, sí, bueno, agarra a Carlotto los subsidios que han recibido, esos están más o menos dentro de todos del mismo club, ¿no? Ahora, ayer dijo la Nata algo que yo vengo diciendo hace muchos años, ¿no? ¿Cómo puede ser que un tipo con los antecedentes de Berbisky, ¿no? De haber estado en Montoneros, o sea, es el tipo, hacía inteligencia, ¿qué es inteligencia en los Montoneros? Y el hijo de fulano a la tal hora del colegio, ¿no? Esa es inteligencia en Montoneros, secuestraban y mataban. Ese tipo Berbisky fue el ídolo del periodismo hace 20 años, entonces, y es como el censor moral de todos nosotros. ¿Ustedes se dan cuenta del tamaño del horror, de la porquería moral en la que nos hemos convertido? Porque ya no es que él es tolerado porque ya pasó esa época y se retiró y se arrepintió, no me importa, está ahí, no. Era el ídolo, era el referente moral del periodismo argentino. Y tiene que pasar 20 años para que alguien diga en televisión, a ese le tenemos que contestar. Ese es el que nos inspecciona a quién ascendemos, quién es nombrado secretario, quién es nombrado juez.